Últimamente, ha habido mucho revuelo en los medios y en las diferentes redes de comunicación hablando sobre un parque que llegó a existir en mi país natal, tematizado de Super Mario Bros. Sí, estoy hablando de aquel sitio que llevó por nombre, la Casa de Mario. Así es como salen en los registros, medios, y centros de información que visites, pero hasta donde tengo memoria, así no se llamaba el parque originalmente, al menos no que yo pueda vagamente recordar. Tengo recuerdos muy vagos y raros sobre esto, pero creo que valdría mucho, al menos desde mi perspectiva, hablar un poco acerca de lo que recuerdo de este lugar ya que podría servir bien como documentación, o al menos es lo que me han dicho unos amigos en un grupo, ya que después de que me empezaron a hablar sobre este sitio, les respondía con confusión. Esto debido a que, yo no recuerdo la casa de Mario. Cuando era un niño, muy joven, de apenas 5 a 6 años, mi familia vivía en los suburbios de la Ciudad de México. No vivía en una familia adinerada ni consagrada de buenos bienes, pero vivíamos felices con lo que teníamos. Mi padre, un señor dedicado al oficio, siempre se iba por las tardes a trabajar, llegando a altas horas de la noche exhausto, mientras mi madre le recibía con comida, agua y un cálido abrazo que calmaba el agotamiento de mi padre. Mi madre, por otra parte, vivía en su mayoría en la casa, pero de a momentos, salía afuera de nuestra residencia a vender alimentos que ella producía a mano en casa. A ambos les iba bien en cuanto ganancia se habla, a pesar de que se dejaban la vida en estos oficios para mantener a mi hermana y mi persona a flote. Mientras ellos se ganaban el pan de cada día con estos oficios, mi hermana y yo nos íbamos a la escuela que teníamos cerca de nuestro hogar. A pesar de las condiciones en las que estaba la escuela, mi hermana y yo nos las arreglábamos para poder pasar los días estudiando. Por mi parte, me levantaba temprano y me alistaba en la madrugada para tener mis cosas listas. Había ocasiones en donde me quedaba dormido, siendo despertado por las caricias de mi hermana o mi madre sobre la cabeza pidiéndome acomodarme ya que se me hacía tarde. Era muy raro que eso pasara, pero cuando pasaba, me levantaba con mucha prisa para acomodarme para mis días de escuela. Ya en la escuela, no era el niño más guapo, ni el más listo, nunca me consideré ni una ni la otra cosa, pero sabía llevarme bien con todos a mi manera, fuera el grupo de bravucones, los chicos con gafas, las niñas adineradas, o incluso los niños que se creían más que todos. Desde muy temprana edad, tuve que entender que en la escuela se creaban los grupos sociales que a día de hoy se viven en México. Grupos que a decir verdad, me parecían la peor calaña que podría existir, pero no era quien para cambiar el mundo, solo convivía, hablaba y me llevaba con las personas que más confianza tenía, llamándolos a ellos mis amigos. Cuando acababan las clases, tenía que esperar a las afueras a mi hermana, la cual siempre salía alegremente junto con sus amigas. Se despedía de ellas y nos íbamos juntos a casa agarrados de las manos. A veces hablábamos entre ambos sobre cómo nos había ido, y otras veces hablábamos sobre las caricaturas que veíamos en televisión. Después de un tiempo, cuando se aproximó mi cumpleaños, mi padre quiso regalarme algo especial. Durante mi cumpleaños, mi padre me dio una caja mediana con su envoltorio rojo. Pensé que se iba a tratar de una patineta o un envoltorio con dos regalos adentro. Pero para mi emoción, recibí la primera consola en mi infancia, la Super Nintendo. Al verla, me alegré mucho y entre lágrimas de felicidad corrí a abrazar a mi padre. No paraba de agradecerle mientras este solo me decía que no era nada mientras su agotada mano acariciaba mi cabeza. Desde entonces, cuando mi hermana y yo regresábamos de clases, nos turnábamos para jugar en la consola. Mi juego favorito sin duda alguna era Mario Bros. Tanto fue así mi apego con el personaje, que mi madre me haría un overol hecho a mano. Me compraría con mi mesada una gorra roja, y la combinaría con una camisa roja vieja que tenía en mi gaveta de ropa. El tiempo pasó y esa afición se fue apagando poco a poco cuando tuve que empezar a cambiar muchas cosas de mi vida. Pero algo que no termino de recordar bien, fue ese parque. Sé que era aún un niño cuando abrió, pero muchas cosas de mi infancia las recuerdo como si hubieran sido ayer. Claro que no con tanto lujo de detalle, pero si me lo preguntas, podría decirte que comía los viernes mientras estaba en el recreo de mi escuela sin falta. Pero por más que trate de pensarlo, no recuerdo mucho de ese lugar. Cuando me empezaron a hablar mis amigos hace nada sobre ese tema, negué rotundamente haber ido a dicho parque, ya que no tenía ni la más mera memoria de haber ido, visto y siquiera escuchado del mismo.
Podría pensarse que era porque tenía una memoria reprimida o algo traumático, pero a decir verdad, no recordaba nada de este sitio porque durante mucho tiempo pensé en mi mente que ese lugar solo era un mito que surgió en tiempos modernos con las aperturas de parques temáticos similares en el extranjero. No obstante, algo me hizo pensar mejor sobre esto. Después de unas vacaciones familiares que pasé junto con mi familia en Acapulco, terminé quedándome en el hogar de mis padres junto con mi hermana. Ambos ya éramos mayores de edad, pero optamos quedarnos con nuestros padres para hacerles compañía al menos un día para variar. Cuando estuvimos en la cena, nuestro padre empezó a contar relatos de sus días del oficio y cómo a veces le hacía doler la cabeza con mis momentos de berrinche. Hasta que en un punto dado de la conversación, decidí mencionarle a mis padres sobre aquel parque. El parque de la casa de Mario. Cuando lo mencioné, mi madre y padre empezaron a hablar de eso con mucha alegría, entre risas y carcajadas hablando de cómo yo y mi hermana la habíamos pasado en ese lugar. Extrañado por tal reacción le comenté a mis padres, ¿de verdad fuimos a ese parque? Comenté con sarcasmo mientras seguían contando historias. Mi padre replicó positivamente y que ese lugar le había costado un ojo de la cara por lo costoso que fue pagar por la entrada de cada uno de nosotros, pero que al ver nuestras reacciones, había sentido que cada centavo había valido la pena. En eso mi hermana y yo nos quedamos viendo, como si algo no cuadrara. Papá, nunca fuimos a ese lugar, diría mi hermana mientras dejaba sus cubiertos a un lado. Mi madre al ver que nuestras impresiones no cambiaban sobre el tópico, se levantó de la silla y nos dijo que esperáramos un segundo. Al volver, nuestra madre nos dio un viejo almanaque de fotografías, este almanaque tenía fotos de mi madre y mi padre sobre su juventud, en donde podía verse que ambos tenían aspectos muy diferentes a como están ahora, pero luego de un par de páginas, nos mostraron fotos de nosotros cuando éramos aún más jóvenes, incluso cuando habíamos nacido. Mi madre relataba diferentes anécdotas por su parte mientras pasaba cada página y señalaba la historia de cada foto. Luego, llegó a esa página. Mi madre nos mostró fotografías de todo tipo sobre aquel parque, incluso fotografías donde salíamos los cuatro juntos posando en diferentes localizaciones del parque. Mi madre contaba con un detalle cada fotografía que me inquietaba. Pensé entre mí mientras mi hermana y yo nos veíamos con una leve cara de asombro. ¿Cómo es que no recordamos esto? ¿Acaso había pasado algo ese día? Cuando mi madre terminó con aquel almanaque, siguió con sus relatos, contándonos cómo llegábamos a esperar en fila para poder montarnos en las diferentes atracciones que tenía el parque. Asombrado por esto, pasé de comerme la cabeza ante el tema y decidí hacer como si simplemente lo habíamos olvidado nada más. Por la noche, cuando me levanté casi cerca de la madrugada, decidí ir a la cocina y sacar del refrigerador un agua, ya que tenía la lengua reseca. En eso me percaté que mi mamá había dejado el almanaque en la mesa, no se la había llevado para guardarla como había pensado. En eso, me acerqué y lo abrí, colocándome en aquella página de fotografías del parque, me percaté que había fotografías de nosotros en muchas localizaciones de este que no recordaba. Cuando llegué a la última fotografía en donde estábamos todos juntos, entre las personas de fondo, me percaté que había una silueta. Era la silueta de lo que parecía ser un sujeto con traje de overoles, pero no podía distinguir sus rasgos ni nada, no parecía ser una persona disfrazada de Mario ya que en las otras imágenes mostraba que era más visible. Me quedé viendo aquella fotografía y me percaté que aquel sujeto disfrazado estaba viendo fijamente a la cámara. Cuando pude detallar más, noté que no tenía una ropa al estilo de Mario, sino que era más rasgada y desgastada, eran las prendas de un granjero. ¿Pero qué hacía un granjero por esas zonas? ¿Por qué siquiera habría un granjero en ese parque? Confundido, dejé aquel almanaque en la mesa y fui a acostarme incomodado. Desde ese entonces, vivo con una constante rareza en la mente. No recuerdo haber ido a aquel parque, pero mi madre y padre tienen fotografías mías de la familia pasando el día en aquel sitio. Pero no logro tener algún sentimiento de recuerdo sobre la zona, como la pasé, o qué emociones sentí al llegar, es muy confuso. Más confuso es saber sobre esa silueta que estaba detrás de nosotros, la silueta de un granjero. A día de hoy, no tengo respuestas en cuanto a esos acontecimientos, pero el día a día me mantiene ocupado en otras cosas así que trato de no hacer tanto ruido sobre el tema. Eso sí, cuando le mencioné sobre la aparición de un granjero en el parque a mis amigos en aquellos grupos, muchos se quedaron extrañados, así que decidí mandarles la foto sobre lo que veía a mis amigos. Pero al subir la imagen, la silueta del granjero no se encontraba en ninguna parte de la imagen, no sé cómo, ni por qué, pero la imagen no mostraba al granjero, como si nunca hubiera estado allí.
Cada que menciono eso, siento que estoy sonando loco para muchos, espero que para ti no suene loco, pero me inquieta pensar en esa cosa. Solo me hace preguntarme muchas veces eso, ¿por qué no recuerdo ese parque? Y más importante, ¿quién era ese granjero?